el mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Así que yo le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro precisamente de Apocalipsis, en el capítulo 3 estamos ya. Versículo número 7 leemos hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia de Sardis. Hoy toca el tema de la iglesia de Filadelfia. Espero que usted haya escuchado la mayoría de estos mensajes. Ya hoy es la sexta de las iglesias. Ya nos va quedando solamente una. Así que versículo número 7 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Quiero, hermano, esta noche y amigo que quizás está en sintonía, déjenme decirle que no es casualidad. Reciban un saludo también todos. Queremos orar antes de meditar en el estudio de la palabra. Queremos orar por las diferentes peticiones. Queremos orar por la iglesia en sí de aquí del área de Los Ángeles, como igual por todas las iglesias que están, hermano, en todas partes, y que la mayoría pues estamos atravesando esta situación en todo lugar. También, hermano, por aquellos que de una quizás o de otra forma han sido afectados, no solamente con lo que es la enfermedad, sino quizás económicamente, o de otra forma han sido afectados a través de este virus, porque muchos en realidad, hermano, han tenido que dejar sus trabajos, o los han perdido, los han descansado. Es una situación bastante delicada, pero queremos orar aún por aquellos que se hubieran infectado, pero que son parte, hermanos, de iglesias de restauración aquí en Guatemala y en El Salvador y en todos lados, porque como lo digo, hermanos, está en todo lugar. También estaremos orando por la familia de mi hermano Nicolás, y por él también, para que el Señor extienda su brazo de poder sobre esta enfermedad que les ha llegado. También seguimos orando por mi hermana Sonia allá en El Salvador. También seguimos orando por mi hermana Margarita, que ya el Señor pues está obrando en su vida y la está restaurando. Poco a poco Dios está obrando, restableciendo su cuerpo. También seguimos orando por la familia Rodríguez, mi hermano Lito y su familia allá en El Salvador, su hijo Jonathan. Y por también mi hermano Jorge Valencia, y también su casa, su hogar, su familia, su hija en este caso. Y como lo dije, por todos los afectados de las iglesias. También quiero orar por la familia Sánchez Caro, que también, hermanos, han sido afectados por esta
este virus que pues nos ha tocado vivir. Así que estaremos orando por la familia Sánchez Caro, que están pues malos de salud por este virus. Pero nosotros creemos en que Dios sigue obrando, que Dios sigue teniendo el poder, que Dios sigue restaurando los cuerpos, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que ayúdenme a orar para que sea el Señor el que ponga su mano poderosa sobre estas necesidades. Ya las oímos, Dios las conoce de antemano. Así que oremos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ayúdenme a orar, póngase en contacto con el Señor, cierre sus ojos, incline su rostro y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, esta preciosa noche en la cual, Señor, nos ha visitado, Dios, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, nos has fortalecido, Señor, nos has dado, Señor, esa fuerza que necesitamos a través, Señor, de tu Espíritu Santo, porque cuando te alabamos, cosas maravillosas ocurren. Cuando te cantamos salmos, cosas maravillosas ocurren. Te alabamos y te bendecimos esta noche, Señor. Llévate toda la gloria, llévate toda la honra, Señor, que es lo único que te podemos dar, Señor, porque no tenemos nada que ofrecerte, sino solamente nuestra alabanza. Por eso, llévate toda la alabanza. Reconocemos que tú eres el dador de la vida. Reconocemos que tú eres el que tienes cuidado de nosotros. Por eso, Padre, toda la gloria y toda la honra es suya, Padre. Hoy, esta noche, nos unimos juntamente con mis hermanos que están a través, Dios mío, de estos medios y de todos los que estamos en este lugar, oh Dios, para ponerte cada una de estas peticiones, Señor. Tú las conoces de antemano, Señor, porque tú lo conoces todo, tú lo escudriñas todo. Pero queremos unirnos, Dios mío, para ponerte, Dios mío, cada una de estas peticiones. Señor, obra, Padre, guardando a tu iglesia, Señor, en todo lugar, oh Dios. Guarda las familias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, protégelas, provee, Señor. Sé tú proveyendo para cada una de las familias de la iglesia, oh Dios. Porque dice tu palabra que no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso, Dios mío, en tus manos de misericordia ponemos a tu iglesia, Señor, y a todos que han sido también afectados, que han sido tocados por este virus, Dios mío, que tu brazo poderosa se extienda, obrando en favor de ellos, Dios mío, sanando, echando fuera todo, Señor, virus, en el nombre de Jesús, Señor, trayendo, Señor, a su cuerpo sanidad, oh Dios, porque tú sigues sanando, porque nosotros creemos que tú eres poderoso para hacerlo, Dios. Por eso en tus manos de misericordia ponemos a todos aquellos que han sido infectados. En el nombre de Jesús, obra, Padre, obra, Señor, de una manera especial en cada uno de tus hijos, oh Dios mío. En el nombre de Jesús ponemos la vida de mi hermano Nicolás, de su padre y de su madre, Señor. Dios mío, nosotros no conocemos la enfermedad por la cual están atravesando, pero cualquiera sea, Dios mío, que tu mano se extienda, que tu mano de amor se extienda, obrando mientras limpia, Dios mío, ese cuerpo, mientras lo sana, Dios mío, esos cuerpos infectados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Padre, esta noche te adoramos, Señor, y te lo pedimos juntamente con mis hermanos, oh Dios. Nos unimos, Dios mío, para pedirte por Margarita, Señor. Tú conoces cómo lleva, Señor, ese cuerpo. Tú conoces cómo llevas ese trato con ella, Señor. Pero por favor, síguelo haciendo hasta cumplir, Señor, lo que tú has prometido, que la vas a sanar, oh Dios. Por eso, Padre, en tus manos de misericordia te la dejamos, te la encomendamos. Sabemos que tú estás restableciendo su cuerpo. Sabemos que tú estás dando nuevas células, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te la dejamos en tus manos. Oh, maravilloso Dios.
Gracias te damos esta noche también por la vida de mi hermana Sonia, Señor. Oh, tú conoces lo que estás haciendo en su vida. Fortalécela, Señor, para que ella pueda seguir adelante. Dale fuerza, Dios mío. Restablece, Señor, su cuerpo. Por favor, Padre Santo, bendiga a su familia para que sean de apoyo en estos momentos, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te lo pongo en tus manos de misericordia, Dios. Guarda su vida, fortalécela de una manera muy especial, oh Dios. Padre, en tus manos de misericordia la abandonamos, sabiendo que tú vas a obrar, Señor, sabiendo que tú ya lo has comenzado a hacer, oh Dios. Muchas gracias te damos, Señor, esta noche por cada familia, Señor. Pedimos por la familia de mi hermano Lito, Señor, allá en El Salvador, Padre. Tú conoces la necesidad, oh Dios. Termina de hacer la obra. Sana, Dios mío, por favor, sus cuerpos. Sánalo a él, oh Dios. Sana a su hijo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, tú eres un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Y ellos son tus hijos, Dios mío. Y por eso, Padre Santo, nosotros creemos que tú lo vas a hacer, tú lo vas a guardar, oh Dios. Gracias te damos por esa vida, oh Dios. Te rogamos que restablezcas también la vida de mi hermano Jorge y de su hija también, Dios mío bendito. Posa tu mano de poder sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda dolencia, Padre. Echamos fuera toda calentura, Dios mío. Echamos fuera toda atadura de enfermedad, Dios. En el nombre de Jesús, restaura sus vidas, Dios mío. Restaura sus células, sana, Dios mío. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos esta noche, porque podemos venir, Señor, delante de tu presencia. Señor, pedimos por la familia Sánchez Caro, Dios mío, que también están atravesando una situación delicada de enfermedad. Padre, posa tu mano poderosa sobre esta familia. Tú eres su Dios. Ellos te honran, Señor. Son tus hijos, Dios mío. Por eso tu mano de amor y de misericordia se extienda sobre ellos. Esta noche estamos unidos para pedirte, Dios mío, por ellos. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, que vas a obrar, Señor, en cada una de estas peticiones, oh Dios. Gracias te damos por todo lo que has hecho. Gracias te damos por todo lo que vas a hacer, oh Dios. Te adoramos y te damos la gloria. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias esta noche por tu palabra, Señor. Trae tu estudio, trae tu palabra, limpia los aires. Quita todo estorbo del maligno para poder, Dios mío, hablar acerca de tu palabra. Señor, abre el corazón de los oyentes, Señor. Que estén atentos, Señor, a tu palabra y que puedan atesorarla y después de atesorarla, ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Quédate con nosotros, Dios mío, de principio a fin. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, bendito Dios. Alabado sea tu nombre esta noche. Limpia, Señor, cada vida. En el nombre de Jesús. Solo tú eres santo. Y solo tú eres digno, Dios. Amén y amén. Esta noche, hermanos, como ya lo dije, queremos hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. O más bien dicho, diríamos, queremos continuar con los estudios bíblicos y los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Como lo dije, esta noche estudiaremos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y como cada noche que nos ha tocado estudiar esta palabra preciosa, siempre lo digo y lo quiero recordar esta noche. Y es, hermano, que apliquemos a nuestras vidas cada una de las lecciones, que apliquemos a nuestra vida espiritual, diría, cada una de las lecciones que vamos, hermano, llevando a cabo. Bien, hermanos, a cada una de las iglesias a la cual, hermano, el Señor se dirigió en esta oportunidad, en estas cartas, era
era, si usted se ha dado cuenta, diferentes cada una de las otras. Por un lado, hermano, nos damos de cuenta o vemos de la fidelidad de algunas iglesias. Y por otro lado también vemos, hermano, de cómo algunas de las iglesias eran en algunas cosas fieles, porque no era la misma situación para todos los casos. Pero tampoco, como no era la misma situación, tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar cada una de ellas testimonio. Porque habían unas que no tenían persecución directa, pero sí había persecución de diferente forma, mientras que otras tenían persecución directa. En el contexto, hermanos, histórico de esta iglesia, nosotros nos encontramos con que la ciudad de Filadelfia estaba ubicada muy cerca de la ciudad de Sardis. Los escritores, hermanos, los comentaristas dicen que esta ciudad estaba a unos 45 kilómetros de lejos aproximadamente una de la otra. Filadelfia, hermano, era una de las ciudades que fue dañada, como la iglesia de Tiatira, que fue dañada, hermanos, por terremotos. Prácticamente existe hoy en día todavía, pero fue dañada por terremotos. La ciudad, hermano, de Filadelfia fue prácticamente destruida porque había muchos terremotos. Y todo esto sucedía porque estaba cerca, o estaba fundada también cerca donde había muchos volcanes. Y eso me lleva muchas veces a pensar del país donde somos nosotros, que hay más volcanes que otra cosa. O sea, el país está rodeado por volcanes y por eso a cada rato tiembla. Para no ir tan lejos, a la capital de El Salvador le dicen la ciudad de las hamacas, porque mucho tiembla, o sea, se mece todo el tiempo. Y entonces, de la misma forma, hermano, Filadelfia estaba ubicada parecido a lo que es, hermano, la capital de El Salvador, que es San Salvador. Porque habían, hermano, estaba rodeado, la habían fundado, hermano, en medio donde habían alrededor muchos volcanes. Y eso, hermano, lo llevó a que casi fuese destruida, porque, hermano, los terremotos destruyen, hermano, las ciudades, las botas. Entonces, hermano, esta ciudad fue fundada por el rey Átalo Fidelfo o Filétero en el siglo II antes de Cristo. Algunos historiadores dicen que fue fundada exactamente por el año 1000 o por el año 189 antes de Cristo. Este hombre que la fundó era rey de Pérgamo y fue nombrada, hermano, Filadelfia, porque ellos, o más bien dicho, Átalo tenía un sobrenombre y era Fidelfo, o le decían Fidelfo, y por esa causa, como él era el rey, en honor a él se le puso el nombre de Filadelfia. Que usted sabe que Filadelfia lo que quiere decir, o el sobrenombre, lo que quiere decir es amor al hermano. Por eso Filadelfia o el amor fila, el que usted ha oído, es el amor, hermanos, el amor fila, el que se aman entre los hermanos, entre las demás personas. Entonces por eso se le puso Filadelfia, por el amor, hermano, que ellos dos se tenían con con uno que había sido rey y que también era su hermano, que se llamaba Eúmenes. Entonces de ahí nace, hermano, el nombre o el sobrenombre de Filadelfo. Y por ende, al él llamarse o tener el sobrenombre de Filadelfo, le pusieron a la ciudad Filadelfia. Ahora bien, hermano, la zona, según los historiadores, dicen que la zona donde estaba la ciudad de Filadelfia estaba bien ubicada en cuestión de fertilidad. O sea, era una tierra muy fértil,
donde se daba muy fácil o crecía muy fácil en ese tiempo, hermano, lo que es, hermano, los árboles. Era fértil la tierra donde habían frutos, y el fruto que más, hermano, se daba en ese lugar eran los viñedos. O sea, se daban mucho las uvas, porque abundaban los viñedos en ese lugar. O sea, en esa región abundaban. A tal punto, dicen los historiadores, de que uno de los templos principales de la ciudad estaba, hermanos, dedicado al dios Baco. Ese dios que aquella gente, hermano, adoraba, era el dios del vino, porque ahí se daba, como ya lo dije, muchos árboles de uvas, muchos viñedos, a tal grado que la gente de ahí tenía que adorar al dios Baco, que era el dios del vino. Y, hermano, habían cada cierto tiempo, por no decir, hermano, que cada semana hacían celebraciones, porque algunos no dan fechas. Lo que sí dicen, hermano, es que a ese dios de Filadelfia se le hacían, hermano, muchas fiestas. Y en esas fiestas o en esas grandes celebraciones, hermano, paganas y mundanas, llamadas, hermano, bacanales, dicen que en honor a ese dios, hermano, era toda fiesta, y era una fiesta mundana, era una fiesta pagana, era donde, hermano, los placeres eran, hermano, o estaban prácticamente a la orden del día. Y así, hermano, como la mayoría de las ciudades que estaban rodeadas o estaban cerca, que todas eran ciudades paganas y mundanas, grecorromanas, igual estaba, hermano, Filadelfia. Ahora bien, estaban rodeados por todo aquello, estas personas, pero a pesar de la condición muy religiosa en la que, hermanos, estos habitantes, o más bien dicho, los que habían reconocido a Cristo como su Salvador, a pesar de esa condición, hermano, que ellos tenían, y a pesar de que tenían que enfrentarse, hermano, con aquellas personas que eran muy religiosas acerca de sus dioses, y podría decir, hermano, de una moral perdida, hermano, de la ciudad, la iglesia de Cristo que estaba, hermano, ahí ubicada, había una cosa, y era que a pesar de que todos hacían fiestas, porque hay algunos que dicen que cada semana, otros dicen que cada 15 días, otros dicen que mensualmente hacían, hermano, lo que se llamaban bacanadas, como ya lo dije, pero a pesar, hermano, de todo esto, era la iglesia que se mantenía. Era la iglesia que se había mantenido fiel. Se había mantenido fiel al Señor. Y por lo cual, hermano, si usted ha leído, ha venido estudiando, ha venido estando con nosotros, usted se va a dar cuenta, hermano, que es la única de las iglesias a las cuales, hermano, no tiene nada que reprocharle el Señor. O sea, no le tiene que reprochar nada, no le reprocha absolutamente nada. Es una de las iglesias, hermano, no que vamos a decir que era una iglesia perfecta. No, no era una iglesia perfecta, porque tenía sus cosas de seguro. Pero esa es la única que el Señor no tiene que agregarle nada. Al contrario, la felicita. Al contrario, Dios no tiene que reprocharle o señalarle algo, no, ningún señalamiento de parte de Él, no. Sino que al contrario, le va a dar una bendición más extra. ¿Qué es lo que nuestro Dios hace, hermanos, cuando nosotros le somos fieles? Es lo que Dios hace, hermano, cuando nosotros nos mantenemos fiel al Señor. Es lo que el Dios hace, hermano, y nos guarda y nos bendice y derrama, hermano, de su Espíritu Santo, y no nos hace falta nada, pero todo porque nosotros nos mantenemos fieles a Dios, honrándole, porque vuelvo y repito, hermano, y lo he dicho quizás en todos los estudios que hemos estado teniendo, que Dios va a honrar a los que le honran. Y así estaba esta ciudad, o más bien dicho, esta iglesia de Filadelfia, la que se encontraba en esta ciudad, porque Dios va, como ya lo dije, a honrarlo. Dios es fiel cuando nosotros le somos fiel. Era una iglesia, hermano, que se mantenía.
Era una iglesia que aunque estaba en medio de esta situación, quizás en la cual se verían hasta obligados, hermano, a que si querían trabajar, deberían de asistir a esos lugares, porque algún escritor dice eso. Pero la verdad es que aquellos hermanos se mantenían fieles. Ya lo dije, no eran perfectos, pero trataban, hermano, de agradar a Dios. Trataban de ser fieles a Dios. Trataban, hermanos, de ser fieles a su palabra. Eso era lo que trataba la iglesia de Filadelfia. No había nada. Ahora, hermanos, reflexionemos en el mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Primeramente, hermano, Él se presenta como, dice el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. Dice cómo se presenta el Señor. Ya lo dije, siempre habla de diferente forma. Jesús se llama en esta oportunidad a sí mismo el santo y el verdadero, porque dice, escribe al que está escribiendo, a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. ¿Y quién lo dice? Esto dice el santo, esto dice el verdadero. Es decir, hermano, que el mismo del Señor Jesús menciona estas dos cualidades de su carácter divino. Él menciona estas dos situaciones de su carácter, porque Él, hermano, la Biblia dice que Él es santo, y Él es, hermano, 3 veces santo. Hermanos, entonces, Él es el santo. Cuando nosotros leemos y de repente estudiamos, nos damos de cuenta que todos sabemos lo que significa ser santo, apartado. Entonces Dios también es santo y por lo tanto Dios está apartado totalmente del pecado y nunca será contaminado por él. La Biblia dice que el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra y dice que en todo fue tentado. En todo. Pero al final agrega, pero sin pecado. Porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Por eso Él se presenta como el santo. Hermanos, en la ciudad de Filadelfia, las celebraciones, como ya lo dije, para los dioses griegos y romanos estaban llenos de pecado. Estaban llenas, hermano, de idolatría. Las celebraciones, hermano, estaban llenas de borracheras. Estaban llenas aquellas celebraciones, hermano, que se hacían a esos dioses, hermano, de fornicación. Estaban llenas, hermano, de adulterio. Estaban llenos de todo el pecado que usted se pueda imaginar. Pero nada de eso tiene algo que ver con el Dios verdadero, el Dios santo. La palabra del Señor dice, hermano, en Apocalipsis 6:10 dice, y claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Porque nuestro Dios es santo. Por eso Él se presenta como el santo. Pedro, hermano, va a decir, escrito está, ser santos porque yo soy santo. Cuando él estaba escribiendo su primera carta, él dice que el Señor decía que fuésemos santos porque Él es santo. Y ahora, hermano, se va a presentar con ellos como el santo. Se va a presentar, hermanos, como el verdadero. Porque eso es lo que es nuestro Señor. Entonces, hermano, podemos decir, hermano, que la identificación que el Señor Jesucristo da como el santo, prácticamente, hermano, es una confirmación de su poder. Y no solo de su poder, sino de su deidad, de su santidad. Él es el verdadero, dice la Biblia, dice Él en esta oportunidad. Hermano, en medio de una sociedad politeísta, o sea, que había muchos dioses, en medio de ese aglomeramiento de dioses que habían en Filadelfia, hermano, a los cuales todos ellos estaban expuestos, el Señor les dice que Él es el verdadero. En medio de esa sociedad politeísta, el Señor se proclama como el único Dios, como el Dios verdadero, el digno de total confianza. Hermano, de ahí todos los demás quería que aquellos entendieran
que todos los demás dioses son falsos, son ídolos. Hermano, solo Él, eso es lo que Él, por eso se presenta de esta forma. A lo mejor en medio de ellos habían algunos, porque más adelante yo creo que más de algunos habían sido como tocados por el enemigo. Acuérdense que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devora, y en esta oportunidad no era la excepción. Es cierto, ellos se guardaron, pero a pesar de que se habían guardado, no crea que no tuvieron, hermano, momentos de zozobra, momentos de dificultades, momentos donde el enemigo se les presentaba, momentos donde el diablo les ponía algo atractivo. No, sí tuvieron. Pero por eso Él va a decir que Él solo es el verdadero, que aunque hubieran un montón de dioses, solo Él era el verdadero. Y nosotros igual podemos sentirnos seguros y confiados en Él. Dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo. Imagínense cómo se presenta. Eso fue solo la presentación que hizo el Señor. Se presenta como el santo y el verdadero. Luego sigue diciendo, Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Él es el que tiene la autoridad, que Él es el único que tiene la autoridad en el total, hermano, o en la tierra, que Él es el único que tiene la autoridad en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo dice aquí y toma o cita prácticamente, hermano, las palabras de aquella profecía que se dio en Isaías en el capítulo 22, hermano. Él dice que Él tiene la llave de David. Así se presenta. Imagínense. Entonces las llaves nos hablan de esa autoridad que tiene el Señor. La Biblia dice que delante de Él se va a doblar toda rodilla. Dice que toda rodilla se va a doblar porque Él tiene la autoridad. Y luego dice, el que abre o el que ha abierto y nadie puede cerrar. Nosotros, hermano, debemos ya de dejar de andar buscando por todos lados, sabiendo que nuestro Dios ya nos abrió una puerta. Dejemos de tratar de entrar por la puerta que está cerrada o que Él ha cerrado. Las malas costumbres. Entremos por la puerta que Él ya ha abierto. Debemos buscar por esa puerta que Él ha abierto y que nadie puede cerrar. Solo el Señor Jesucristo puede cerrar. Ahora veamos, hermano, rápidamente las características que tenía, hermano, esta iglesia de Filadelfia. A mí me llama la atención que el versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, de la cual hablábamos, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y me llama la atención que dice, aunque tienes poca fuerza. Eso es lo que dice prácticamente la reina, la Biblia que nosotros usamos, Reina Valera. Dice eso, tienes poca fuerza. Pero le digo, cuando vamos a comparar, hermano, algunos escritos, y nos damos de cuenta, hermano, que en el griego esta palabra es micros. Y entonces lo que quiere decir es pequeño en griego. Y entonces nosotros queremos o podemos llegar a entender o a comprender, hermanos, de que era una iglesia quizás que podía ser considerada pequeña, la iglesia de Filadelfia, quizás pequeña, hermano, en tamaño, quizás no era muy grande el local, o quizás, hermano, pequeña en cantidad de personas o en número de personas. Quizás pequeña, hermano, en dignidad delante de los hombres mundanos y de la sociedad. Quizás la veían pequeña y por eso, hermano, se referían de esa forma. Pero entonces, hermano, cuando uno lee, le digo, junto a esta palabra de griego,
También aparte de micros venía ejo, que significa posees, pequeño que posees. Es decir, que esa iglesia pequeña poseía algo, hermano, que Dios le había dado. Y eso es lo que Dios le había dado a él. ¿Y qué era lo que le había dado? Le había dado según el poder. Ejo dunamis quiere decir el poder. O sea, el poder de Dios estaba con ellos. Eso quiere decir ejo dunamis. O sea, posees el poder de Dios. Esa iglesia poseía el poder, hermano, milagroso. Poseía el poder para hacer sanidades. Poseía el poder para hacer, hermano, a través de Dios, a través de Jesús y de su Espíritu Santo, poseía el poder para hacer maravillas. Era pequeña, pero poseía algo especial de Dios. Poseía, hermano, el poder de Dios. Poseía, como en otras palabras, el dunamis de Dios. Hermano, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que posiblemente no tenía grandes recursos. O sea, quizás era pobre. También quizás no tenía grandes riquezas. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Quizás no tenía grandes riquezas como hoy en día. Muchas iglesias tienen opulencia, tienen muchas cosas, no les hace falta absolutamente nada. Pero la iglesia de Filadelfia quizás no tenía grandes riquezas, pero tenía algo mucho mejor. Tenía, hermano, el poder de Dios para atraer, hermano, salvación y sanidad a las personas. ¿Qué es lo que, hermano, la iglesia debe de tener? No importa tanto la opulencia que puedan tener las iglesias hoy en día, los templos grandes, hermano. Está bien si pueden tenerlo, está bien, pero lo más importante, hermano, es tener o que se mueva el poder de Dios, que se mueva el Espíritu Santo en los lugares de adoración. Hermano, ¿qué era lo que tenía esta iglesia de Filadelfia? Hermano, era pobre, pero tenía en medio de ellos el poder de Dios para traer la salvación a las personas perdidas. Que es lo que la iglesia de hoy debe de tener, hermano, tener el poder de Dios para poder atraer a las personas y que conozcan el evangelio. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que debe de tener la iglesia de hoy? Y que se hagan sanidades a personas. Y esto, hermano, me recuerda cuando digo, hermano, que esta iglesia era una iglesia pobre, pero que tenía, hermanos, el poder de Dios, que el poder de Dios, hermano, se movía para salvar a las personas y para traer sanidad a las personas. Me recuerda de aquella oportunidad, hermano, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en los cuales, amados hermanos, la Biblia enseña que Pedro y Juan, dice la Biblia, subían al templo de la Hermosa a orar como era su costumbre. Y luego el que estaba paralítico ahí se acercó pidiendo una limosna. Y usted conoce todo el relato, y por eso le digo, esto me trae al pensamiento sobre lo que tenía esta iglesia, lo que Pedro hizo. Porque no tenían dinero los de Filadelfia, eran pobres, no tenían riquezas. De la misma forma, Pedro, cuando aquel hombre se levanta y extiende su mano esperando recibir, hermano, una moneda de parte de Pedro, hermano, Pedro le dice aquellas palabras preciosas: no tengo plata, ¿sabes qué? Soy pobre, no tengo ni para comprarme un café, pero en mí hay algo más mejor, que era lo que este hombre, y se lo estoy parafraseando, lo que esta iglesia tenía. No tengo nada, dijo Pedro, pero en mí se mueve el dunamis de Dios, se mueve el poder de Dios, y por eso yo te digo que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces es donde se produce el milagro, y le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate. Porque el poder de Dios estaba sobre Pedro. El poder de Dios, hermano, estaba sobre la iglesia de Filadelfia. Eran pobres,
tenían poca fuerza, eran pequeños, pero tenían el poder de Dios. Hermanos, nosotros como iglesia debemos o tenemos que comprender que el verdadero poder de la iglesia de Cristo no es el poder económico, hermano. No es el gran edificio que nosotros podamos tener o que podamos comprar las mejores cosas, hermano. Y si se puede, qué bueno. Pero nosotros debemos de entender, hermano, que la iglesia de Cristo no es eso, no es el poder económico o el poder social que tengan, porque muchos tienen poder social, o el poder político, porque hay muchas iglesias que ahora ya están metidas en la política, sus pastores o los que mandan en las iglesias o los que están encargados, hermano, ahora ya se volvieron políticos. Pero nosotros debemos de comprender que nada de eso, ni el poder político, nada de todo eso, hermano. El verdadero poder de la iglesia de Cristo debe tener, como ya lo dije, el dunamis de Dios. Debe tener, hermano, el poder de Dios. Debe tener, hermano, el poder de hacer maravillas. El poder que Dios haga milagros. Pero ante todo, el poder de poder, hermano, transmitir el evangelio. El poder, hermano, de salvar a las almas. El poder, hermano, de salvar al pecador. Porque, hermano, la gran comisión es: vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y arrebátenselos al diablo. Sáquenlos del lago cenagoso. Eso es el poder que debe de tener la iglesia de Dios. Lástima por los que salen y se van, entran al Facebook y solo entran para que los vean y luego se van. Piensan que Dios no les puede hablar. Es una lástima. Pero es el poder que debe tener la iglesia. Hoy se mueve mucho el poder político en las iglesias. Hoy se mueve mucho, hermano, el poder, hermano, adquisitivo. Pero no, la iglesia debe de tener el poder de Dios. El poder de poder transformar a las personas. El poder de poder cambiar. El poder, hermano, de cambiar, hermano, a la prostituta. El poder, hermano, de poder cambiar, hermano, al drogadicto. El poder de poder cambiar, hermano, al borracho. Eso es lo que debe de tener la iglesia. Pero además de que tenía esta iglesia el poder o el dunamis de Dios, también, hermano, poseía esta iglesia dos características más que son, hermano, muy importantes. Una, había guardado la palabra del Señor y no la había negado, y no había negado su nombre. Es decir, hermano, que era una iglesia que no se había desviado, se mantenía. Era una iglesia que seguía, que se mantenía en la palabra, que se mantenía, hermano, en las enseñanzas del Señor. Al fin y al cabo, hermano, que lo que caracteriza o lo que nos debe caracterizar a nosotros como el pueblo de Dios es la obediencia a su palabra. Por eso el Señor dijo en una oportunidad: escudriñad las escrituras, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que nos debe a nosotros de caracterizar como pueblo de Dios: la obediencia a su palabra. La obediencia es lo que el Señor quiere. Hermanos, la palabra original de guardar la palabra en el griego es tareo, que significa vigilar, que significa mantener el ojo sobre algo. Es decir, hermano, que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que no se dormía en sus laureles, sino que esta era una iglesia vigilante. Estaba vigilando, estaba vigilante en contra de las falsas doctrinas que abundaban en esa época, como hoy. En esa época abundaban, para que no entraran a la iglesia. Era una iglesia que estaba constante en vigilancia, como el día de hoy, ya lo dije. Hoy, hermanos, estamos bombardeados, estamos, hermanos, rodeados. Abundan las falsas doctrinas y los falsos maestros. Hoy, hermano, abunda, usted lo sabe. Y tenía eso. Dice que no había negado el nombre del Señor Jesucristo, y no lo había negado con su testimonio. Por eso le dije yo al principio, quizás no es que no hayan sido tentados, ¿cómo no?
pero no habían negado el nombre del Señor y su testimonio. ¿Por qué? Porque parece ser, hermanos, que al decir esto, en algún momento los creyentes de la iglesia de Filadelfia, hermano, habían sido tratados o llevados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído. Porque ya le dije, el diablo, hermano, es astuto. Igual, hermano, Dios hoy en día quiere que nos mantengamos vigilantes, que nos mantengamos atentos ante tanto falso, que no entren, hermano, en nuestra iglesia. Y ante todo, hermanos, que no importa la situación que atravesemos, que nosotros, hermanos, nos mantengamos fieles y no neguemos el nombre del Señor Jesús, sino que nos mantengamos fieles. Porque la palabra del Señor, hermano, nos enseña en Mateo capítulo 10 y el verso 32 en adelante, dice que cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, Dios nos está llamando a que no importa la situación, a que no importa lo que atravesemos, nosotros mantengámonos fieles y no neguemos el nombre del Señor Jesús, sino que mantengámonos fieles. Y eso era lo que tenía esta iglesia. Se habían mantenido, aunque habían sido tocados, aunque habían sido, hermano, por un momento quizás, hermano, llevados a querer o a hacer los que desistieran de Dios. Pero no lo hicieron. Ahora veamos lo que el Señor les da de premio a esta iglesia de Filadelfia. El versículo 8 comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y aquí pues he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermanos, el Señor puso, según lo que leímos, delante de ellos una puerta abierta, la cual dice nadie puede cerrar. Esa iglesia, hermano, pequeña, pero fiel a Dios. El mismo Dios le dio el poder para aprovechar esa puerta. Esa puerta que Dios le decía que estaba abierta. Pero ¿qué significa? Quizás dirá usted, esa puerta abierta que nadie puede cerrar. Es la oportunidad, hermano, que Dios les daba a ellos de predicar el evangelio aún en contra de todas las oposiciones, aún en contra, hermano, de lo que dice el versículo número 10, que había, hermano, muchos, 9, que dicen que había muchos judíos que eran sinagoga de Satanás. Aún en contra de todos esos, Dios les estaba permitiendo, hermano, el predicar el evangelio, el predicar el reino de Dios sin restricciones, sin oposiciones. Aunque hubiera, hermano, esa oposición, nadie iba a poder poner tropiezo sobre ellos, porque Dios había abierto la puerta. Como el día de hoy, hermano, nosotros somos llamados a predicar el evangelio, a hablar de la salvación del Señor. Y si Dios nos ha abierto puertas, debemos de predicar. Que yo no puedo. Mira, Dios te va a poner las palabras para que tú puedas predicar a Jesucristo. Nosotros, hermano, como cristianos, tenemos que reflexionar que hoy en día las iglesias estamos, quizá digo yo, muchas, estamos orando para que hayan, decimos, bendiciones del cielo, para que haya bendiciones de lo alto. Siempre esto ha ocurrido, creo yo, en todo el tiempo, para que haya bendiciones, para que hayan cielos abiertos. Pero esos cielos abiertos solamente se refieren, hermano, a cosas materiales. Esos cielos abiertos, hermano, esas bendiciones solo se refieren a riquezas terrenales, a negocios quizás, a dinero, hasta muchas veces a sanidades. Pero nosotros, hermanos, tenemos que comprender que lo primero que nuestro Señor Jesucristo quiere para la iglesia son puertas abiertas, es cierto, pero para la predicación de su evangelio, para la predicación, hermano, de su palabra, para alcanzar, hermano, al perdido, para desatar y romper, hermano, cadenas del diablo, porque recuerde que Él ha venido para robar,
matar y destruir. Pero para eso ha puesto las puertas abiertas, para que nosotros alcancemos al perdido y rompamos cadenas del diablo, hermano. Porque Él tiene un propósito, pero nosotros también tenemos nuestro propósito en el Señor. Entonces, hermano, en otras palabras, puertas abiertas para alcanzar al perdido. Esa es la bendición que nosotros debemos anhelar. Todo lo demás, usted ya sabe, la Biblia dice, hermano, que todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso, hermano, debe de ser la oración de la iglesia. Que abra puertas, pero puertas para que se predique la palabra de Dios. Que hayan cielos abiertos, pero para que, hermano, la bendición venga y transforme los corazones y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puertas abiertas para que se predique la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hermano, le pide a los colosenses que perseveraran en la oración. Pablo les estaba pidiendo, hermano, que tuvieran y que dieran acción de gracias y que pidieran, digo, por nosotros, para que se nos abran puertas y podamos nosotros, dice, llevar la palabra. Que abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer, dijo Pablo, el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Hermano, nosotros tenemos que comprender que cuando Dios abre una puerta, o cuando Dios abre las puertas para el evangelio, por supuesto, hermano, no será fácil. Siempre habrá adversarios, siempre habrá opositores. Pero Dios, cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pablo pidió que oraran por él y dijo, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Porque eso pasa. Entonces eso era lo que le estaba diciendo a esto. Van a tener puertas abiertas para hablar, aún los que se oponen. Como dice el versículo 9, aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso era lo que iba a hacer. Iban a reconocer que era la iglesia del Señor, que era donde se predicaba el evangelio, que eran los que enseñaban la verdad, y Él iba a hacer que aquellos llegaran donde ellos y llegaran, y no solo llegaran, sino que, hermanos, se convirtieran, porque había una puerta que el Señor había abierto para que se predicase la palabra de verdad. Como hoy, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de predicar la palabra de verdad. Pero a muchos no les gusta la palabra de verdad. A muchos lo que les gusta son las fábulas. O donde, hermanos, se les dice, hermano, como ya lo he dicho y lo he repetido una infinidad de veces, donde, hermanos, pueden vivir como les da la gana. Y yendo a las bacanadas o a las bacanadas y yendo a la iglesia. A las fiestas mundanas que se celebraban en Filadelfia y yendo a la iglesia. A muchos eso es lo que les gusta. Ahora dice el versículo número 10. Pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire qué bendición que el Señor Jesucristo le concede a la iglesia en Filadelfia, que lo iba a guardar. Y por eso, hermano, es lo que yo siempre he dicho. Esta iglesia, hermano, guardó la palabra de Dios. Esta iglesia, hermano, que valoró la palabra de Dios. Esta iglesia, hermano, que atesoró en su corazón la palabra de Dios. No solo la escuchó, la oyó y le entró por un oído y le salió por otro lado. No, esta iglesia, hermano, la valoró, la atesoró en su corazón y la ponía por práctica. Trató de ser fiel, dice la Biblia, con el Señor.
Ahora, como consecuencia de ser fiel al Señor, yo siempre lo he dicho, como consecuencia recibió la maravillosa, ¿qué le podría decir? Promesa de Dios, de su protección, que también es para nosotros. Nosotros podemos recibir la valiosa o maravillosa promesa de protección para nuestras vidas cuando hacemos como la iglesia de Filadelfia. Yo siempre le digo, vamos a tratar de aplicar a nuestra vida espiritual lo que le estaba hablando a Filadelfia. Recibió la promesa maravillosa de protección. Nosotros, dice la Biblia, que sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. Por eso yo hago esta aseveración. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia de Filadelfia no hubiese sido tan fiel? En medio de esta circunstancia, hermanos, en medio de esta situación que se daba, en medio de ese politeísmo que se dejaba ver, hermano, en la ciudad de Filadelfia, en medio, hermano, de aquellos dioses que eran celebrados, hermano, en medio del dios Baco, que era el que, hermano, sobresalía, y de sus fiestas paganas, ¿qué hubiese pasado si ellos no hubiesen honrado a Dios? ¿Tendrían la protección maravillosa de Dios? ¿Tendrían la promesa de su protección, como dice aquí el versículo 10? Yo creo que no, porque como lo vuelvo y lo repito, Dios honra a los que le honran. Dios, hermano, no va a hacer, hermano, o no te va a cumplir, digamos, en ese sentido, tus caprichos si tú no honras a Dios. Ya te dije, esta iglesia guardó su palabra, valoró, la atesoró, hermano, aunque vinieron, hermano, problemas, aunque vinieron dificultades, hermano, trataron de vivir, hermano, lo dije, la iglesia no es una iglesia perfecta, porque no va a haber iglesia perfecta, pero estos valoraron y trataron de vivir acorde a lo que el Señor les había pedido que hicieran. Igual la iglesia de hoy tiene que tratar de vivir acorde a los mandamientos, a los reglamentos que Dios da para nuestras vidas, y solamente de esa forma podremos obtener, hermano, la maravillosa protección de parte de Dios. De lo contrario, hermano, yo no sé qué va a pasar. El Señor les dice, hermano, que en tiempo de prueba y de aflicción Él los iba a proteger. Que en tiempo que viniera la prueba al mundo, Él los iba a proteger. No queda otra cosa que decir. Yo ya casi termino, hermano. Qué maravilloso la protección que les ofreció a ellos. Pero todo, ¿por qué? Dice el Señor, porque han guardado la palabra de mi paciencia. Y luego dice después, yo también te guardaré. Pero hay una consecuencia. Y a consecuencia de esto recibió esta promesa preciosa. Qué maravilloso, hermano. De la misma forma nosotros, hermanos, Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, pero nosotros queremos muchas veces tener la protección de Dios. Y a veces, hermanos, hasta citamos todos los versículos que van a nuestro favor. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos guardando la palabra? ¿Estamos viviendo como Dios quiere? ¿Te apegas a los estatutos del Señor? ¿Te apegas a la palabra o solamente a lo que te conviene? Porque ese es el problema. Y la prueba, hermano, vendría sobre el mundo. Pero el Señor les promete que los iba a guardar. Iba a guardar a su iglesia, vuelvo y repito, fiel. A su iglesia que era un instrumento suyo en medio de este mundo malo. Pero Él la iba a guardar. Ahora nosotros, hermano, igual. Debemos de amar, hermano, su palabra. Y no solo amarla, atesorarla. Prediquémosla. No tengamos temor. Porque la mano protectora del Señor está con nosotros. Siempre y cuando tú guardes la palabra de Dios. Siempre y cuando tú guardes, la protección vendrá sobre ti.
Yo siempre lo digo. De lo contrario, hermano, solamente por la misericordia de Dios. Porque hay que aceptar que el carácter de Dios es ser misericordioso. Y por eso dice su palabra que por su bondad no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y esta iglesia fue una iglesia fiel. Y luego el versículo 11 les dice de esta forma: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantente fiel. Sigue siendo esa iglesia que guardó la palabra. Retén lo que tienes. Eso es lo que le dice: retén lo que tienes. Valóralo. Síguelo atesorando en tu corazón. Sé fiel siempre a mí, para que ninguno quite tu corona. Eso es lo que dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén. Hermano, nosotros sabemos que nuestro Señor está por aparecer en las nubes. Por eso, si tú te mantienes fiel a Dios, el Señor esta noche también te dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténlo. Sigue manteniéndote santo, sigue manteniéndote en santidad. No mires a diestra ni a siniestra. No, sigue manteniéndote en la palabra. Pueden venir cosas, pueden venir disturbios, puede venir el diablo a tocarte, pero tú mantente fiel. Tú mantente, hermano, creyendo que nuestro Dios te va a honrar cuando tú lo honras a Él. Eso fue lo que pasó con esta iglesia. Y le da el consejo: retén lo que tienes, retén lo que te he dado, sigue predicando la palabra, no te avergüences de mí, porque hasta hoy no lo has hecho, pero síguelo haciendo, reténgalo, no te contamines. Eso es lo que le dice el Señor a esta iglesia, para que ninguno tome tu corona. Amén. Cierra tus ojos esta noche. Vamos a orar, el tiempo nos ha avanzado. Quisiéramos decir algunas cosas, pero el tiempo nos ha avanzado y queremos terminar. Pero Dios es precioso. Dios es maravilloso.